Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Jorge y el día de hoy vamos a ver el patrón de diseño observador. ¿Ok? El observador es básicamente un patrón que nos va a ayudar a reconocer eventos y la manera en la que funciona es la siguiente. Nosotros vamos a tener básicamente un objeto A, ¿no? Este objeto puede ser el objeto que nosotros queramos, digamos por ejemplo un carro. ¿No? A es un carro y digamos que en el carro al momento en el que tú pisas el acelerador, digamos que la clase llanta se mueve o el objeto motor empieza a funcionar. Vaya, este no me parece que sea un ejemplo posiblemente bien pensado, pero digamos que el objeto carro va a lanzar un evento a el objeto B, que vendría siendo la llanta, ¿no? O el motor. Vamos a decir que el objeto es el motor, ¿no? Y bueno, para que quede más claro, mejor en lugar de carro vamos a decir que el objeto es el acelerador, ¿ok? Entonces tú pisas el acelerador, el motor se tiene que enterar y tiene que empezar a arrancar, ¿no? Tiene que iniciar, tiene que funcionar. Básicamente ese puede ser un evento que podemos tomar como referencia para esta clase. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el motor se tiene que enterar de alguna manera que tú estás pisando el acelerador, ¿ok? Tú tienes que saber que el acelerador lo pisas y en ese momento tiene que funcionar. Entonces digamos que para este ejemplo el motor observa al objeto acelerador. Entonces aquí en este patrón que viene siendo el patrón observer o el patrón de observador, tienes dos elementos. Tienes el observador y el sujeto, ¿no? Y esto básicamente es un objeto observable. Es un objeto que tú puedes observar, que puedes estar vigilando para ver qué eventos va a soltar. Entonces vamos a crear estas clases, ¿no? Ya tenemos aquí un proyecto en IntelliJ IDEA. Ustedes pueden irlo creando en lo que ustedes quieran. Acelerador, espero que esté bien escrito. Y vamos a crear también, ok, vamos a crear también un objeto motor. Entonces vamos a crearlo acá, el motor. Entonces ya tenemos estos dos objetos y básicamente uno va a ser nuevamente observador, el acelerador, perdón, sí, el motor va a ser el observador y el sujeto va a ser el motor, ¿no? No, perdón. El acelerador va a ser el observado y el motor va a ser el que observa, ¿no? El observador. Entonces, acelerador es sujeto, el motor observa y el acelerador es observado. Ok, ya tenerlo claro, voy a anotarlo aquí. Motor es observador y acelerador es observado. Eso quiere decir que es el sujeto, es el observable. Muy bien. ¿Qué necesitamos para implementar esto? Pues la forma en la que lo hacemos son con interfaces. Entonces yo tengo aquí dos interfaces, una es interfaz de observador y una es interfaz de sujeto observable, o eso puede ser el sujeto o observable, como le quieran llamar. Básicamente, solo necesitan en su expresión más mínima un método cada uno. Y son interfaces, ¿por qué? Porque no son clases en sí, son interfaces que tú puedes utilizar en cualquier objeto que tú quieras. Entonces yo he creado estas dos clases, el acelerador y el motor, y yo puedo implementar esas interfaces. Entonces veamos los métodos. El observador tiene un método llamado update. Este observador básicamente se va a actualizar cuando el sujeto lo notifique. Ok, entonces lo notifique o dispare un evento. Entonces digamos que en este ejemplo va a ser el motor. El motor se tiene que actualizar cuando el acelerador sea pisado, ¿okay? Cuando pisen el acelerador, cuando ya quiera arrancar el motor del carro y quiera moverse. Entonces en este caso el update va a ser cuando el acelerador notifique a este motor que se actualice, y se va a actualizar. Y el sujeto o el observable, que en este caso vendría siendo el acelerador, tiene que notificar, en este caso avisar que están pisando el acelerador y hay que arrancar el motor. O bueno, no arrancar, sino ya saben, ustedes ya saben, cuando pisa el acelerador el motor pues funciona. Entonces le va a avisar al motor. Eso yo creo que ya queda muy claro.
Y ahora, ¿cómo vamos a implementar esto? Entonces vámonos primero al motor. Entonces el motor, en este caso sería un objeto muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer es implementar la clase observador. Y como tanto tenemos que añadir el método update. Y cuando esto suceda, pues lo que vamos a hacer aquí es vamos a subir la potencia, subir velocidad, revoluciones, etc. ¿Okay? Básicamente esta va a ser la acción a realizar después de que se entera que el acelerador está haciendo primero. ¿Okay? Entonces ya saben cómo va la onda. Ese es el update. ¿Y cómo vamos a implementar el acelerador? Entonces aquí tenemos que hacer varias cosas. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es naturalmente implementar la clase del sujeto, que viene siendo el observable, que va a ser este acelerador. Y vamos a implementar el método notificar. Aquí hay otro paso que tenemos que hacer para poder llevar a cabo todo el proceso de escuchar este evento, ¿no? Entonces, digamos que necesitamos de alguna manera enlazar el motor con el acelerador. Y la manera de hacerlo es lo siguiente. Vamos a crear aquí un array list, ¿okay? De, ¿qué creen ustedes? Observador, ¿ok? Entonces vamos a tener aquí los observadores. Observadores. Ok. Vamos a tener aquí un array list de observadores. ¿Por qué? ¿Por qué un array list? Pues podría ser un solo objeto. Pero para hacer el patrón de diseño más poderoso, la relación puede ser de uno a muchos. Entonces tú puedes tener un acelerador que tú lo presiones y a lo mejor tienes un carro que tiene 4 motores por alguna razón y los vas a encender los 4. Entonces los 4 motores tienen que enterar de eso y van a funcionar todos y van a tener más potencia. Entonces es una forma de hacer este patrón de diseño más escalable, más poderoso, ¿no? Puedes tener más de un observador en relación de uno a muchos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a tener primero esto y vas a necesitar un método para enlazar, lo voy a llamar enlazar observador, ¿ok? Entonces, aquí es donde se va a hacer básicamente el enlace a qué observadores yo voy a añadir, y tú puedes añadir a uno solo. Entonces tú añades un observador O, y lo único que vas a hacer es que a ese array list de observadores pues le vas a añadir el observador O, ¿ok? Entonces lo vas a añadir y vas a tener más objetos observando este acelerador, y esto es un void. Y naturalmente en el constructor de ese objeto, para que no vayamos a tener ningún error por ahí, pues lo que tenemos que hacer es inicializar esos observadores. Entonces vamos a colocar observadores igual new array list de observador. Ok, por lo pronto esto es lo mínimo que necesitamos para enlazar observadores. Ya tenemos el objeto acelerador, ya sabemos que al acelerador se le puede enlazar esos objetos, y luego tenemos aquí el método notificar. El método notificar es realmente muy sencillo. Lo único que necesitamos hacer es crear un ciclo for de observador. Lo que vamos a hacer aquí es un for each para recorrer los observadores que tenemos en este objeto, y a medida que los recorramos pues todos los vamos a notificar. Entonces vamos a hacer el update de cada uno, les vamos a actualizar el estatus actual para que sepan lo que está pasando, ¿okay? Entonces ya tenemos aquí notificar, recorremos los observadores y los actualizamos, y esto es lo que va a hacer que cuando se notifique el motor se ejecute este método, ¿ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a crear aquí un constructor para no dejar este objeto ahí vacío. Y ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos realizar alguna acción que realmente tenga relevancia con que estás realizando un evento. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a crear un método que se llame pisar el acelerador. Y entonces aquí pues lo que tienes que hacer es que sabes que vas a subir la potencia del motor, etcétera, y ¿qué haces? Notificas en este método. Puedes tener otros métodos que no necesiten notificar aquí,
pero este es el relevante que se supone que va a disparar este evento. Entonces es por eso que aquí ejecutamos el método notificar, y este patrón lo van a ver muy a menudo en Java cuando utilicen hilos, cuando puedan notificar de un hilo al otro cosas que están pasando. A veces son observables entre sí, y es bueno conocer este patrón para saber un poco cómo funciona. Y también es así como se implementan muchos observadores de eventos, ¿no? Ya cuando son escuchadores de eventos, por lo general utilizan un observador como patrón de diseño para poder llevarlos a cabo. Es una forma de comunicarte de un objeto a otro dentro de un contexto, como en este caso vendría siendo: pisas el acelerador y pues el motor tiene que acelerar, ¿no? Subir la potencia, etcétera. Entonces, ya que tenemos nuestras clases, ¿cómo lo implementarías? Pues muy sencillo. Primero puedes crear un motor, lo voy a llamar V8. Creas un motor nuevo, creas obviamente un acelerador X, ya no se me ocurre un nombre que tenga sentido. Y ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pones X punto enlazar observador V8, ¿ok? Entonces lo puedes enlazar porque el motor implementa la interfaz de observador, por eso es enlazable. Como implementa esta interfaz, aunque aquí te pida que sea del tipo observador, bueno, pues ese motor incluye esta interfaz de manera que se pueden comunicar. Y ya que está implementado, pues se puede decir aquí X pisar acelerador, y si tú corres este programa, entonces vas a obtener el resultado de que efectivamente el motor va a disparar el mensaje de que pues mira, pues ya tienes que empezar a subir la potencia, etcétera. Aquí está: subir la potencia, subir velocidad, revoluciones, etcétera. Y todo eso pasa aquí. Y si tú borras esto, por más que estén enlazados, pues no va a llevarse a cabo esa acción. Y esto lo está disparando el motor, ¿verdad? A pesar de que el método que yo estoy ejecutando está en X. Entonces, amigos, ese patrón observador es, como pueden ver, no tiene nada del otro mundo. Es muy sencillo, pero es una manera, yo creo que ideal para entender cómo funcionan sobre todo los eventos. Y pues nada, yo creo que eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, por favor, déjenlos pues en la caja de comentarios, y nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo video. Hasta la próxima.